Bueno, muy bienvenidos a todos. De nuevo, otro día que estamos repasando, estudiando e intentando comprender algunos detalles del gran conflicto. ¿eh? La serie El Gran Conflicto y en el apartado de la Biblia hoy. ¿Cómo leer? ¿Cómo leer? Y veis que yo insisto en no interpretar, sino yo insisto en leer. Porque finalmente, y lo he dicho ya muchas veces, es la Molesta, inspiración la que decidió que nos yo llegase por quito, un ¿eh? Me escrito, pongo auriculares. con lo cual ese escrito nos tiene que ayudar a comprender ¿Bien? el mensaje. ¿Qué me vamos? Estamos ya avanzando en la serie y hoy lleva el título La verdad sobre el espiritismo revelada. ¿eh? Ah, eso Vamos te a, gusta. a intentar Espiritismo. ver esa visión bíblica Espiritismo. que no siempre, que no siempre va a corresponder ¿eh? con todos los principios que se han ido explicando a lo largo del tiempo, pero que nos va a ayudar a comprender, digo, el mensaje que tenemos para este día. Un texto a recordar, una exhortación para nuestro recuerdo, pues cuando se dé la orden a la voz del ángel principal, traducción literal del término, arcángel es medieval, ¿eh? Al son de la trompeta celeste, el Señor en persona bajará del cielo. Primero resucitarán los difuntos, los que murieron en la fe, en la esperanza. Luego nosotros los que quedemos vivos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. Este versículo que tenéis de Pablo tiene una particularidad y está escrito como un texto de consuelo. ¿Consuelo por qué? Porque cuando Pablo escribe a esta comunidad, ellos pensaban, y eso lo tenéis a lo largo de la carta, tanto en mensaje directo como indirecto, ellos pensaban que los 30, 40 años que habían pasado de que Jesús regresara al cielo hasta ese momento era tiempo más que suficiente para que Jesús hubiese vuelto. Ya muchos de sus veteranos, de sus mayores, estaban pasando al descanso y había un cierto desconsuelo en aquella comunidad. Fijaos, 40 o 50 años. Es que, pues por eso dice, consolaos pues mutuamente con estas palabras. Es decir, el tema de la resurrección. Un tema que para nosotros es fundamental y muy, muy importante. Vamos a contextualizar toda esta sección. Fijaos, recordar un texto importante que, como ya recordaréis tal vez, y espero que sí, los textos bíblicos, cuanto más antiguos, son preferibles a los más nuevos. Es decir, siempre un texto, por ejemplo, que hable sobre la ley, por ejemplo, de Pablo, siempre estará supeditado a los 5 primeros libros de la Biblia, porque son los más puros, son los que surgen directamente de la comunicación con Dios y su pueblo. Pues aquí tenemos, ahí quiero resaltar el versículo 4, que es la base de todo el problema que vamos a tratar en esta noche. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales salvajes que mi señor Elohim había hecho, y dijo la serpiente a la mujer, estamos hablando de la serpiente antigua. Entonces, Elohim es el creador, ¿vale? Entonces ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso, del huerto, paraíso también es una palabra medieval, pero bueno. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis ni lo toquéis para que no muráis. Y la respuesta es inmediata. No es la primera vez que vemos el texto, pero lo necesitamos rescatar para el tema de hoy. Ciertamente no moriréis. Y empieza a encadenar
como decíamos en su momento en el programa, los fundamentos de las religiones falsas. Puedes abrir. En primer lugar, No, serán abiertos vuestros ojos. la puerta tiene. Abierta, mi vida. No. Seréis, Está bien. Está cerrado aquí. Pero- por favor, si cortáis los micros, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, ¿Y esto qué es? y vio la mujer que la propuesta era buena. Pero lo que yo quiero resaltar para el programa de hoy es la idea de no moriréis. Porque el tema de lo que pasa cuando fallecemos no es que sea ni tan siquiera moderno ni medieval, no, no, surge en el propio Edén y forma parte de la rebelión, forma parte del engaño. ¿Eh? Entonces, no moriréis ha sido un texto que se ha ido empleando a lo largo de los siglos para decir que hay algo después de el fallecimiento. El espiritismo es, es un conjunto de creencias y prácticas basadas en la premisa de que es posible establecer comunicación con los espíritus de los fallecidos mediante la intervención de agentes. Se le llama medios, se le llama de cualquier otra manera o forma. ¿Vale? Entonces, esta visión puramente humana se centra en el estudio de la naturaleza, origen y destino de lo espiritual, ¿eh? Así como su relación con el mundo material. El espiritismo se fundamenta en tres principios básicos. Primero, existe Dios, la inmortalidad del alma y la reencarnación. Y aunque no siempre juntemos este tema con el gran conflicto, forma parte del gran conflicto, porque finalmente, si existe o bien la inmortalidad o bien la reencarnación, el conflicto hay que plantearlo de una manera completamente diferente, con lo cual es consustancial con lo que estamos viendo en la serie. ¿Cuáles son los principios fundamentales y fundamentos? En primer lugar, ellos reconocen que existe Dios, reconoce la existencia de una inteligencia suprema que gobierna el universo. Ahí podemos estar más o menos de acuerdo. La inmortalidad del alma postula que el alma humana es inmortal y que después de la muerte física continúa existiendo en otra dimensión o plano. Y la tercera parte es el tema de la reencarnación. Afirma que las almas pueden reencarnarse en diferentes cuerpos a lo largo del tiempo, permitiendo su evolución y progreso moral. Y esta idea, que aunque se redactó en los periodos que tienen que ver con periodos filosóficos, ha existido siempre en la historia del ser humano, siempre. Como acabamos de comentar, aunque la reformulación ha sido histórica y se ha ido dando muchas vueltas a todo esto, pero finalmente forma parte de toda la cosmovisión que va en contra de Dios a lo largo de toda la historia. La antropología es una ciencia que investiga al ser humano de forma integral, considerando sus aspectos biológicos, culturales, a lo largo de la historia y en diversas geografías o localizaciones. En resumen, el espiritismo es una visión de, de lo que pensamos que es la vida humana, combinada con elementos como filosofía, elementos pseudo religiosos o pseudocientíficos,
para explicar la relación entre el mundo material y lo espiritual. La filosofía ya hemos dicho que va en contra de la revelación, los conceptos pseudo religiosos van en contra de la inspiración y lo que es pseudociencia también va en contra de la inspiración, porque la Biblia no emplea recursos científicos, ¿eh? Por lo cual, tenemos que tener en cuenta que una de las grandes aportaciones que van a hacer los poderes del mal, tanto en Daniel como en Apocalipsis, va a ser atacar este frente de que hay vida después, e incluso algunos dicen que se puede interceder por los que ya han fallecido. Con lo cual, si os dais cuenta, entramos en un concepto cíclico de tiempo muy propio de la filosofía y no el tiempo de mi existencia como ser humano. El gran problema no radica en las conclusiones, sino en los supuestos de partida. Es decir, para mí, ¿qué es el ser humano? Si yo lo miro de una manera determinada, las conclusiones van a ser unas. Si lo miro desde el punto de vista bíblico, van a ser otras completamente. Vamos a ese acercamiento bíblico. Fijaos, el Señor le recuerda a su pueblo justamente cuando están frente a la tierra prometida, ¿vale? Cuando entréis, ¿eh? No aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No se ha hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o hija, ni quien practique adivinación ni hechicería. Esto es, que sea sortólogo o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas abominables, a Yahvé, y por causa de estas abominaciones, Dios los expulsará delante de ti. Maduros seréis, es decir, contraparte. Maduros seréis delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos, a hechiceros, pero Yahvé tu Dios no permite esto. Es un texto bastante elocuente que prepara a Israel para la entrada a la tierra prometida. Hemos dicho ya en alguna ocasión en la serie que la particularidad que tenemos delante nuestra es Israel, estando en el desierto, tiene detrás la religión egipcia y delante la religión cananea. Solamente en el desierto, zona no habitada por divinidades, que finalmente ese es el término que se suele traducir por desierto, es el lugar de la formación, de la pedagogía divina. Y les advierte, que no tienen autorización porque además Dios no está detrás de esa consulta. Pues bien, como dice el texto, ¿eh? Eclesiastés 9:1, he visto que los justos y los sabios, así como sus obras, están en manos de Dios. Y nada saben los hombres de amor ni de odio. Todo les resulta. Es pura ilusión. Es decir, a esos a priori que la pseudociencia, la pseudoantropología quiere mostrarnos como la base de la investigación y de la creencia, la Biblia nos dice que es pura ilusión, como el que haya un destino común para todos, para el justo y para el malvado, el puro y el manchado, el que hace sacrificios y el que no los hace. Lo mismo el bueno que el pecador, el que jura como el que tiene reparo en jurar. Tienen un destino común. Os he traducido esa parte de forma particular para que podamos llegar a entender un poquito que hasta que se resuelva el conflicto, todos los seres humanos vivimos
bajo la idea de que tenemos un destino común para todos, sin diferencia. Eso es lo peor de todo cuanto pasa bajo el sol, Eclesiastés 9:3, que haya un destino común para todos. Así el corazón de los humanos está lleno de maldad y hay locura en sus corazones mientras viven. Y su final, con los muertos. Este versículo está sacado de la Biblia de Jerusalén, la versión última, la versión 4C. Me parece un texto que está bien traducido. Yo solamente he marcado que haya un destino común para todos, que es la idea de estos tres primeros versículos de Eclesiastés. Sigue con el versículo 4 y los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben y ya no hay paga para ellos, pues se perdió su memoria. Lógicamente se refiere la memoria entre los vivos, no se puede referir a la memoria de Dios. Eso estaría fuera de este contexto. Se acabaron, se acabaron hacer tiempo, su amor, su odio, sus celos, no tomarán parte jamás en todo lo que pasa debajo del sol. Eh, si estos textos están en la primera parte de la Biblia, cualquier texto que leamos de la segunda gran parte de la Biblia tiene que estar supeditados por lo que dicen los más antiguos. Lo que pasa es que hay muchos teólogos que piensan que el pensamiento de los autores bíblicos va alcanzando conocimiento según va pasando el tiempo. Y basado en ese desarrollo intelectual es donde más introducen el tema de la inmortalidad, de la transmigración o de la reencarnación. Pero se acabaron hace tiempo su amor, odio, celos, y no tomarán jamás parte en todo lo que pasa debajo del sol, mientras dure este mundo. Lógicamente, habrá temas que todavía no nos quedan por ver en la serie, donde hay resurrecciones y donde hay planteamientos al respecto. Tenemos textos también muy bonitos y yo quiero pararme en este texto de Isaías y me gustaría que lo leyeseis en su contexto. Y tal vez surjan preguntas después, tal vez. Pero os lo he traducido literalmente. Dice, cierto os dirán, consultar a los espíritus y adivinos que susurran y cuchichean. Esa es mi traducción. No consulta un pueblo a sus dioses y a los muertos acerca de los vivos, en busca de dirección e instrucción para testimonio de confirmación, garantizadas. Seguro que os hablan así. Fijaos el uso que se le da normalmente al versículo 20 que no tiene nada que ver con el contexto. Es decir, empieza diciendo, ciertamente os dirán, ¿vale? ¿Quién lo decía? Los pueblos paganos cuando estaban invadiendo en la época de Isaías el pueblo de Israel. Consultar a los espíritus y a los adivinos que susurran y cuchichean. No consulta un pueblo a sus dioses y a los muertos acerca de los vivos. Eso es un concepto pagano. Y dice, ¿y para qué los consultan? En busca de dirección o instrucción para un testimonio de confirmación de sus preguntas. Seguro que os hablan así. Yo os invito a que reflexionéis en este texto, sobre todo en el siglo XX, porque se suele utilizar para otras cosas que no estaría confirmado por la lectura de los textos hebreos. El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa. ¿eh? Los que habitaban en un país de sombras se inundaron de luz. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Esta es la respuesta de Dios. ¿eh?
gozan en tu presencia, como se gozan en la siega, como se alegran los que se reparten el botín. Su glorioso principado y la paz no tendrá fin. En el trono de David y en su reino se mantendrá y consolidará con la justicia el derecho desde ahora y para siempre. Y la admiración del Señor de los ejércitos lo realizará. El Señor ha lanzado una amenaza contra Jacob, ha alcanzado a Israel. Fijaos cómo se plantea en la primera parte, el final del capítulo 8, el problema. Se insiste en que consulten, para buscar la dirección y para buscar la confirmación de lo que creen. Sin embargo, la solución es otra. El pueblo que camina vio la luz. Los habitantes en un país de sombras, invadidos, se inundaron de esa luz. ¿Y cuál es la solución? Su glorioso principado, y la paz no tendrá fin en el trono de David y en su reino. El Mesías era hijo de David. Y la admiración que Dios tenía por su pueblo, lo que se suele traducir por celo, pero también permite la idea de admirar, ¿eh? Realizará todo esto. Creo que es importante que podamos observarlo. ¿De acuerdo? Daniel habla también. Veis que todos los textos, exceptuando el de introducción, son de la primera gran parte de la Biblia, que creo que es la gran desconocida en este tema. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, en el rollo. Y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Este es un texto muy conocido, lo manejamos mucho, pero finalmente nos ayuda a comprender también, o a recordar, más bien si me permitís, que el destino de los que han fallecido o los que vamos a fallecer está en la resurrección, no está en la propuesta de la serpiente antigua a Adán y Eva en el jardín cuando dijo, no moriréis, seréis inmortales, se os abrirán vuestros ojos. Lo que no les dijo es que podían volver atrás, que eso formó parte de la mentira. ¿Cómo se va a plantear el tema en el tiempo del fin? Esta es una parte que creo que también deberíamos de reflexionar. ¿Eh? ¿Cómo se va a plantear en algunos textos que tiene que ver con el fin? ¿Eh? Dice, vi, ahí tenéis el capítulo 13, vi otra de la misma naturaleza, bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a un corderito, pero hablaba como dragón. Conocéis la escena y ejerce toda la autoridad de la primera delante de ella y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. Y obra, fijaos, y aquí quiero pararme en detalles importantes, ¿eh? Porque nos van a recordar algunas cosas, para que veáis la importancia, ¿eh? Y obra grandes prodigios, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Sabéis que cuando llegamos a esta parte de cosas que son futuras, yo prefiero mencionarlas, pero prefiero no definirlas. Cuando llegue, las identificaremos con todo lujo de detalle. Y fijaos en qué va a consistir en el versículo 14. Ahí tenéis algunos detalles importantes. Y engañaba a los que moran en la tierra por medio de señales. Y aquí me gustaría recordar que en el Evangelio de Juan, autor del Apocalipsis, a lo que en otras partes de los evangelios se le llama obras portentosas y traducido en la Edad Media por milagro, que es un término ajeno a la Biblia, Juan le llama señales. Es decir, lo que cada vez que Jesús actuaba con poder sobre la naturaleza, el mar,
sobre la enfermedad, sobre los que estaban poseídos por agentes extraños. Todo eso Juan lo identifica como señales. Y esa misma idea es la que aparece en el Apocalipsis. Es decir, señales que marcaban el reino de Dios. Pues la paradoja es la que aparece en el versículo 14. Y engaña a los que moran en la tierra por medio de ¿qué? De señales. Es decir, obra portentosa que identifica su propio reino. Es decir, Jesús, Juan, estamos hablando del mismo autor. Juan lo identifica como que está mostrando el reino de Dios y esas obras en sentido negativo están mostrando la naturaleza del reino que los poderes del mal pretenden imponer en la tierra, anulando a Dios. Y eso tanto en una cosa como en otra se llama señales, que le fue concedido hacer en presencia de la bestia, ordenando a los que moran en la tierra hacer una imagen, imagen, semejanza, forma, aspecto, a la bestia que tiene la herida de la espada y revivió. ¿Veis que estamos hablando de un plagio, de un intento de plagio? Mientras que Jesús mostraba cómo se estaba preparando y cómo había llegado el reino eterno, eso son las señales, lo que indica una realidad superior. Aquí se emplea lo mismo. Y no le queda más remedio que hacer idolatría, de la que ya se había anunciado en versículos que hemos leído anteriormente, para que se pueda extender su obra antes de que Jesús vuelva a la tierra. Finalmente, cuando llegamos al tiempo, es decir, después de 1844, la última de las eh, partes ¿eh? Que tenemos de Apocalipsis, tienen un único destinatario. Analizando los textos, nos encontramos con la siguiente idea. Fijaos, y oí una voz procedente, es decir, de dentro hacia afuera. ¿eh? Eso está muy bien escrito. Del templo, que decía a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas son el posicionamiento y aceptación de Dios sobre las decisiones de los impíos. Eh, es verdad que mm, se ponen términos que el lenguaje humano pareciera que iguala a Dios con nosotros, ¿eh? Pero no estaría hablando de esa idea, no está hablando de sentimientos por parte de Dios que puedan negar su eternidad. ¿eh? Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que las 7 copas últimas tienen que ver con el momento después de la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Hasta ese momento, hasta que no se termine de predicar todo el mensaje angélico, las copas no van a llegar. ¿eh? Pase el tiempo que pase. Salió y aquí nos muestra para quién van dirigidas esas copas. Yo no sé por qué se suele hacer tan universal cuando en realidad el texto es muy claro. Es decir, la copa sobre la tierra y sobrevino una úlcera perniciosa y dolorosa sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran a su imagen. Es decir, las copas tienen que ver solo para los impíos, no tiene que ver para el pueblo de Dios. Y esto es una idea que tal vez tengamos que remodelar o que tengamos que pensar un poquito para que nos demos cuenta de la dimensión. En la primera copa se nos informa de que sus efectos están reservados para los que tienen la marca, no para los que no la tienen. Ya han sufrido la persecución, pero no van a sufrir las copas. No son para el pueblo de Dios.
Las copas se centran en los últimos días del conflicto, entre el momento donde se termina de anunciar, como decíamos ahora mismo, el triple mensaje angélico y la segunda venida de Jesús. En ese periodo, ¿eh? Tiene que ver con el pueblo de Dios son los sellados, que aparecerán en los 144.000, mientras que está la otra parte, que son los que han sido, se les ha anunciado el mensaje angélico y lo han rechazado. ¿De acuerdo? El sexto ángel nos habla del río Éufrates, es decir, el periodo que va justamente al final, ¿eh? Y es muy curioso la idea del río Éufrates, porque tal vez recordéis por la historia, si no lo recordamos juntos, el río Éufrates es lo que protegía a la ciudad de Babilonia de las invasiones. Pero los medos y persas, en una obra faraónica de ingeniería hidrológica increíble, desviaron el cauce del Éufrates, invadieron la ciudad y cayó el imperio babilónico y se puso el imperio medo-persa. Esa figura antigua es la que es retomada de nuevo de memoria por Juan cuando dice que la sexta copa tiene que ver con esa imagen eh, antigua del río que protegía a la ciudad de Babilonia. Redirigido el río, la ciudad fue saqueada y era una ciudad sin ningún tipo de defensa, ¿eh? Para que fuera preparado el camino de los reyes de Oriente, es decir, metáfora tomada de esa invasión, de los medios de la Babel histórica. Y de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, vi tres espíritus inmundos como ranas. ¿Eh? Esta copa, la sexta, es decir, la que ya estamos al final, recuerda la plaga de las ranas de Egipto. La rana era una divinidad en Egipto asociada a la fertilidad. Por eso no es casualidad que se utilice esa imagen aquí. Si recordamos, las plagas de Egipto, todas eran divinidades para los egipcios. Y Dios fue mostrando que era más Dios que los dioses de Egipto. Pues aquí va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, si la rana era una divinidad en Egipto asociada a la fertilidad, ahora se va a intentar que esa imagen de la rana al final del tiempo, con el concepto de fertilidad muy propio del contexto bíblico, sea lo que pretendan los tres espíritus inmundos, que sean fértiles, que su mensaje cale, que haya muchas personas que se alejen de Dios. Ha llegado de forma real lo que ha sido mostrado a Juan a través de esa gran visión del día del Señor o el gran día, de la ira de Dios o del regreso de Dios a la tierra. El falso profeta es la bestia que sale de la tierra. Cada vez más se anuncian señales esotéricas en las religiones de la bestia que sale del mar, acompañando a la que sale de la tierra. Son espíritus de demonios que hacen señales prodigiosas. Hay versiones que dicen señales y prodigios. No, es decir, señales prodigiosas, las cuales van a los reyes de la tierra habitada a fin de reunirlos para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y es la batalla que se llama del Armagedón. Recordemos un detalle importante. Dice, en los días de estos reyes, ¿veis? Los reyes de los habitantes de la tierra habitada, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos ellos, pero él permanecerá para siempre. Si analizáis este versículo, aquí hay cuatro verbos principales, que es la antítesis al conflicto. Es decir, en el conflicto anterior, los reinos eran destruidos, eran dejados a otro reino posterior, consumía los anteriores, pero este permanecerá para siempre. Concepto que en la profecía
de Daniel y Apocalipsis no aparece hasta este momento. ¿Eh? Tal como viste que del monte fue cortada una piedra, ¿eh? Eh, no con mano humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y si me permitís, fijaos qué estructura tan bonita la que se hace con los nombres de los metales. Fijaos, empieza con el hierro y el opuesto es el oro. Después sigue, ¿eh? Con el bronce y el opuesto es la plata. Y en el centro ponen el barro. Es una construcción muy hebrea, tremendamente hebrea, donde nos dice que la verdadera fragilidad, ¿eh? de esta estatua es el barro. Y lo ve desde la perspectiva que se va cayendo. ¿Eh? Esta es una figura, es un texto que parece que está vivo, es decir, que tiene una simbología bastante importante. Y quiero aclarar un detalle importante y estamos terminando el programa de hoy. La piedra no cortada por mano humana no es exclusivamente la venida de Jesús, sino el surgimiento a partir de su venida del quinto y último reino de la profecía. Yo sé que nos hemos centrado en la venida de Jesús. No, la venida de Jesús es el comienzo, pero viene un reino. ¿Eh? Daniel no dice mucho del contenido de ese reino, pero Apocalipsis sí. Apocalipsis del capítulo 20 al capítulo 22 completa la formación, información sobre las características de ese quinto reino. Porque Apocalipsis nos va a rellenar la piedra, sobre todo los capítulos 20 hasta el 22, que yo os aconsejo que pudieseis repasarlo y disfrutarlo porque creo que merece la pena. Por lo tanto, la piedra que se hizo un gran monte y que derribó el conflicto no solamente simboliza la venida de Jesús, ese es el comienzo, sino que es el reino definitivo, dado a los santos, eso también lo dirá el capítulo 7 de Daniel y Apocalipsis, ¿eh? que tiene esas características. No será destruido, no pasará a otro, ¿eh? Permanecerá para siempre. Y todavía Apocalipsis nos va a ir rellenando el contenido de esa piedra, con detalles, pues sobre todo el capítulo 20 hasta el 22, con pequeños detalles en otras partes del libro, pero ellas son menos numerosas y menos importantes. Es importante conocer, sin especular, lo que el Apocalipsis dice sobre este reino. ¿Eh? Y finalmente, llegar a la conclusión que la novedad sobre la inmortalidad del alma no es del final del conflicto, que la novedad no tiene nada que ver con una época determinada, sino que es el antidios por definición, donde entran esos conceptos de la filosofía, un concepto equivocado del ser humano, sobre qué es realmente el ser humano, que se enfrenta al final de sus días. Por lo tanto, como decíamos al principio, la antropología, es decir, qué es el ser humano, también forma parte del conflicto. Y una mala definición del ser humano nos lleva a conceptos que no son bíblicos. Espero y confío que os haya servido para reflexionar, para situar y sobre todo para seguir desarrollando esos conceptos propios del conflicto que tanto debemos de conocer y esperar pacientemente el cumplimiento de ello a lo largo de la historia. Que el Señor bendiga. Es mi deseo para todos vosotros. Amén.